Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Soto y para mí el día de hoy es realmente un placer estar con ustedes en este webinar sobre la paternidad, maternidad y lactancia, todos estos nuevos cambios que procuran definitivamente mayor bienestar. Agradecemos que hayan sacado este ratito del día de hoy para poder compartir con nosotras esta información. Les presento a mis colegas Catalina Rivera y Paola Rojas, parte de la firma de Arias Law, una firma regional con presencia en los 7 países de la región, con más de 43 socios, 130 abogados y 35 áreas de práctica. El día de hoy, pues, nos toca a Costa Rica en particular y como les decía a Catalina, a Paola y a mi persona, poder compartirles sobre esta nueva regulación que se da desde la óptica del derecho laboral. La agenda del día de hoy contiene una serie de temas que son de suma relevancia a partir de la nueva reforma que se realiza al Código de Trabajo, particularmente en estos temas que ya les habíamos comentado. A continuación, vamos a conversar sobre los temas más relevantes y para eso le cedo la palabra a mi colega Paola Rojas. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con nuestro primer tema en relación con la regulación precedente sobre esta licencia de maternidad, lactancia, adopción y permisos. Vamos a hacer un breve repaso sobre la regulación precedente de esta ley. En primer término, tenemos que el artículo 95 del Código de Trabajo establecía que la trabajadora embarazada gozaría de una licencia por maternidad durante el mes anterior al parto y los 3 meses posteriores a este, lo cual se mantiene sin ninguna modificación. Estos 3 meses también debían ser considerados como periodo mínimo de lactancia y la licencia de lactancia se extendía en el tiempo cuando un médico así lo determinara, para lo cual se debía emitir a la madre trabajadora el comprobante correspondiente que su hijo se encontraba lactando. De conformidad con el artículo 97 también del Código de Trabajo, se establecía que a la trabajadora se le otorgarían intervalos de 15 minutos cada 3 horas o media hora 2 veces al día durante sus labores. Asimismo, en cuanto a la adopción de un menor por parte de una trabajadora, se establecía que ésta disfrutaría de los mismos derechos y la misma licencia de 3 meses para que ambos, madre e hijo, tuvieran un periodo de adaptación. En relación con los permisos para asistir a las citas médicas, tanto del menor como de la madre o la persona encargada, la regulación presente en el Código de Trabajo era omisa al respecto. Tampoco se hacía una referencia a licencias de paternidad, licencias individuales o conjuntas por adopción, o el caso del fallecimiento de la madre. Algunas de estas regulaciones fueron reformadas, otras fueron introducidas y para darles más detalles sobre estos nuevos cambios, doy la palabra a mi compañera Catalina Rivera. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, efectivamente, como decía ahora, existen muchos cambios, varios cambios que se dieron con estas reformas súper importantes. Y vamos a hacer un breve repaso sobre estas reformas. Si bien es cierto, tenemos que tener claro que esta reforma aún no ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta, si viene a reformar específicamente los artículos 94, 94 bis, 95, 96, 97, 100 y adiciona un inciso, el inciso K al artículo 70 del Código de Trabajo, cuyos cambios, como les comentaba anteriormente, van a regir apenas salga publicada esta regulación, esta nueva reforma. Para hacer un preámbulo de esta reforma procesal, el proyecto de ley que dio origen a esta nueva ley se presentó desde noviembre del año 2018, justamente con el propósito de combatir ciertos tipos de discriminación que se presentan en la actividad laboral para las mujeres relacionadas al proceso de maternidad y las responsabilidades que conllevan el cuidado de los menores y específicamente de los recién nacidos, encomendada siempre a la mujer como una responsabilidad principal e indelegable.
A partir de esta reforma, esta responsabilidad va a poder ser compartida con el padre del menor, así de contar con el derecho expreso de poder acudir a todos los servicios médicos que va a tener la madre y el menor. Por su parte, el artículo 94 del Código de Trabajo se ve reforma y ahora incluye dentro del fuero de protección a todas las licencias que se integran o que ahora vamos a ir comentando. Estas licencias están en el artículo 95. La reforma del artículo 94 bis modifica la indemnización a la cual tiene derecho la trabajadora en periodo de lactancia que fuese despedida. Anteriormente se establecía una indemnización de 10 días de salario y en adelante va a poder ser definido en sentencia judicial, por lo que va a ser el juez el que tiene la discrecionalidad para definir el monto de esta indemnización que va a tener que pagar el patrón. En cuanto al artículo 97, se reforma con definir ciertos y nuevos intervalos que va a tener la madre para el goce de lactancia, que como vamos a ver más adelante, es una modificación de algo que ya usualmente se realiza. Y el artículo 100 se modifica en relación a la obligación patronal de mantener las salas de lactancia, de lo cual vamos a ir comentando más adelante. Por último, el nuevo inciso del artículo K del código al artículo 70 del Código de Trabajo prohíbe expresamente a los patronos pedir la prueba de embarazo para el ingreso o permanencia en la empresa. Sin embargo, esta recomendación siempre la hemos dado de hace mucho tiempo porque la discriminación que puede ser este tipo de prueba para la trabajadora. Como les comentaba anteriormente, uno de los puntos más importantes de esta reforma son las nuevas licencias que se dan en el artículo 95, para lo cual Carolina nos va a hacer referencia. Sí, muchísimas gracias, Catalina, y quisiera nada más aprovechar, indicarles, bueno, veo que ya se está indicando también en el chat. Si ustedes tienen cualquier pregunta a lo largo del webinar, por favor, pueden escribirla en el chat y al término del material que queremos compartir con ustedes vamos a estar atendiendo todas las inquietudes que presenten en esta mañana. Bueno, retomando los temas en relación al surgimiento de estas nuevas licencias, vamos a ver que hay una nueva licencia por paternidad, una por fallecimiento, por adopción individual y también por adopción conjunta. Se crean estas licencias y son muy similares a la licencia de maternidad en cuanto a su fin, porque procuran antes que cualquier cosa el mayor bienestar de los menores. Tenemos una modificación a la licencia especial para adopción, la cual puede ser individual o conjunta por un periodo de 3 meses. Esta licencia va a iniciar el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada la persona menor de edad a los padres y esto por lo tanto se puede demostrar eventualmente con la documentación de respaldo de la adopción. Esta licencia incluye al padre y puede disfrutarse de la siguiente manera. Mediante una adopción conjunta en la cual los 3 meses de licencia pueden ser divisibles entre las personas adoptantes, ya sea de común acuerdo o puede ser también tomada de forma simultánea o alterna. ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos entonces pensar en que ambos padres quieren estar con el menor durante 1 mes y medio de manera conjunta. Entonces, de esa manera, completan los 3 meses de licencia. O por el contrario, quieren que el primer mes esté únicamente la mamá, el segundo mes el papá y el tercer mes nuevamente la mamá. Eso es algo que también eventualmente podría acordarse entre los padres que acaban de adoptar al menor y se le deberá comunicar de esa manera al patrono para que pueda tomar pues todas las medidas correspondientes a poder llevar a cabo la ejecución y el disfrute de esta licencia. Luego también se tiene la licencia especial para los padres biológicos, ¿verdad? Que es lo que se denomina licencia de paternidad y que en muchas otras legislaciones ya existía. Pues bueno, a partir de esta reforma se crea para Costa Rica y le permite al padre disfrutar de 2 días a la semana durante las primeras 4 semanas a partir del nacimiento del menor. Esto quiere decir que es una licencia de 8 días hábiles en total y como la ley claramente establece cuál es la forma en que debe disfrutarse, debe mantenerse de esta forma. Es decir, que a diferencia de la licencia por adopción, no se puede acordar
una forma distinta de disfrutarla, siendo que la ley establece 2 días por semana durante las 4 primeras semanas de nacimiento. También se establece otra licencia especial para el padre biológico, y es la licencia en que aquellos casos en que sobrevenga la muerte de la madre en el parto o durante la licencia postparto, el padre biológico va a tener derecho a disfrutar de esta licencia. Un aspecto importante a destacar en esta licencia es que prevé la situación de que en caso de ausencia del padre o que éste no se comprometa a hacerse cargo del menor, se concederá esta licencia especial a la persona trabajadora que demuestre que se hará cargo del recién nacido. Llamemos una abuelita, llamémosle una tía, un tío, un hermano mayor, porque por las razones que sean familiares o circunstancias independientes, pues bueno, el papá no puede hacerse cargo del menor en esa situación, pues entonces esta persona podrá disfrutar de esta licencia, claro está, teniendo que demostrar que es la persona que se va a hacer cargo definitivamente del menor. Es importante también aclarar que la licencia se va a disfrutar por el tiempo restante de la licencia que ya tenía la madre. Por ejemplo, si la madre muere al momento del parto, la licencia postparto es de 3 meses, el padre podría disfrutar de estos 3 meses de licencia. Si la madre muere posterior a una complicación en el parto, muere un mes posterior, pues lo que quedará pendiente de disfrutar en la licencia son 2 meses. Estas nuevas licencias, por supuesto, tienen consecuencias e implicaciones específicamente relacionadas con el pago de subsidios, también de fueros de protección, y por lo tanto le pido a Paola que nos comente un poco más en detalle sobre estos temas. Gracias, Carolina. Bueno, efectivamente vamos a hablar ahora un poquito sobre cuáles son esas consecuencias e implicaciones de las nuevas licencias y cómo deben de ser remuneradas en adelante. Entonces, vamos a iniciar con lo que son los subsidios. Tenemos que hasta la fecha el pago del subsidio durante la licencia de maternidad lo cancelan por partes iguales la caja y el patrón. Esto quiere decir que la empresa cubre el 50% del salario de la madre durante los primeros 4 meses de licencia y el otro 50% lo cubre la caja. Para las nuevas licencias que se han creado a partir de la promulgación de esta ley, aplicaría el mismo mecanismo. Es decir, que los padres adoptantes recibirían el 100% de su salario cancelado por partes iguales entre el patrono y la caja. Y lo mismo sucedería en el caso de los padres que disfruten de la licencia de paternidad o el tercero que estará a cargo del menor cuando sobrevenga la muerte de la madre. Entonces es importante recordar que el salario debe reportarse a la caja durante estos periodos de licencia, va a ser siempre el 100%, a pesar de que, como lo acabamos de indicar, el patrono cancele únicamente el 50%. Al trabajador se le debe retener tanto el 100% de sus cargas sociales, toda vez que este tipo de licencias se van a computar como tiempo efectivo de trabajo, tanto para el sistema de seguridad social como para la generación de derechos laborales, entiéndanse en vacaciones, aguinaldo y la antigüedad propiamente. Ahora bien, pese a que no está expresamente previsto en la ley, consideramos importante mencionar en este punto que resulta muy claro que pudieran darse supuestos en algunas empresas en donde el patrono desee otorgar beneficios superiores a los concedidos por estas nuevas regulaciones, como por ejemplo sería el caso de otorgar una licencia de paternidad de más días adicionales. Pero en este caso tendríamos que tener presente que esa cantidad de días adicionales van a correr por cuenta del patrono, porque la licencia de la caja pues será en los términos que acabamos de mencionar. Con respecto a los permisos, es importante indicar que se establece ahora de una forma muy clara, lo cual antes no existía, que en adelante el empleador debe brindar hasta un día de licencia con goce de salario a la trabajadora para que ésta pueda obtener la certificación médica o la constancia de la caja que confirme su estado de embarazo. Asimismo, se debe otorgar el permiso nuevamente con goce de salario a la madre o a la persona encargada del menor para poder asistir a servicios médicos, tanto en situaciones que puedan presentarse con el menor de edad o con la persona misma que está a su cuidado.
También se da la posibilidad o la obligación de que se dé estos permisos cuando se deban retirar constancias de lactancia en los centros de salud. Por último, consideramos que la otra consecuencia de estos cambios es la creación de nuevos fueros de protección. Para esto, Catalina nos va a comentar sobre el tema. Gracias, Paola. Efectivamente, al crearse nuevas licencias y reguladas por el artículo 95 que nos comentaba Carolina, pues se crean nuevos fueros de protección. Por ejemplo, indican que no pueden ser despedidos todas las personas trabajadoras, padre biológico, las personas que adoptaron e incluso las personas que se hacen cargo del menor, no pueden ser despedidos sin alguna causal del artículo 81 del Código del Trabajo. Y para este caso, el empleador debe acudir a la Dirección Nacional y a la Inspección General de Trabajo y solicitarlo mediante un proceso sumario, esta autorización sin responsabilidad patronal. Claro que se debe tomar en cuenta que a pesar de que se propone un proceso sumario, en realidad ese tipo de autorizaciones pueden durar muchísimas semanas. Por lo tanto, por ejemplo, la licencia de paternidad, que como nos comentaba Carolina, es un periodo de 4 semanas. Hay que definir si vale la pena o no esperar el término de este periodo junto con el plazo de prescripción e identificar la mejor decisión que tiene el patrono para aplicar o no la medida disciplinaria y tomar la decisión para el caso concreto. En cuanto a la trabajadora con el estado de embarazo, que debe dar aviso sobre su estado a la persona empleadora aportándole el certificado médico o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social. A partir de ese momento ya sabemos que tiene el fuero de protección. Procediendo de esta forma se genera este fuero, pero para los casos de las demás licencias que comentábamos anteriormente, no se establece un plazo ni un documento idóneo para demostrar el hecho que hace sujeto la licencia, que esto vamos a hablar un poquito más adelante. En el caso, por ejemplo, de despidos injustificados relacionados a las trabajadoras en periodo de lactancia, sí se modifica el monto reconocido por los daños y perjuicios, ya que como les comentaba anteriormente, se establecía un monto de 10 días de salario por esta indemnización y ahora el monto se debe fijar por medio de sentencia judicial. Esta nueva regulación obviamente va a impactar en los montos a cancelar en terminaciones por mutuo acuerdo con trabajadoras en estado de lactancia. Este tema de la lactancia es también un tema que se ha modificado con esta nueva normativa y le pido a Carolina que nos amplíe un poco más estas nuevas regulaciones en este tema. Sí, claro que sí, Catalina. Bueno, como bien decías, la reforma del artículo 97 del Código de Trabajo establece el periodo de lactancia al cual la trabajadora tendrá posibilidad, sobre el cual la trabajadora tendrá posibilidad de escoger cómo quiere disfrutarlo. Los intervalos pueden ser de 15 minutos cada 3 horas. También se ha establecido expresamente que puede ser media hora 2 veces al día, 1 hora al inicio de la jornada, 1 hora antes de la finalización de la jornada laboral y en el inciso de este artículo en particular también se establece que podrá elegir entrar 1 hora más tarde o salir 1 hora más temprano de su sitio de trabajo, que de alguna manera pareciera entenderse que es la misma situación práctica de los incisos B y C. Va a ser la trabajadora quien podrá escoger el momento en el cual tomará su periodo de lactancia y lo deberá comunicar al patrono, eso es lo que la normativa establece. A pesar de que anteriormente hasta la fecha eso no se había aclarado y por lo general se llevará a un acuerdo entre las partes de en qué momento se iba a disfrutar de la hora de lactancia. También es necesario establecer que la trabajadora puede eventualmente, si así un médico lo recomienda, tener intervalos menores, ¿verdad? Y podría entonces modificarse el acuerdo previo que se había, no el acuerdo, sino la decisión que había tomado la trabajadora de cómo disfrutar su hora de lactancia previamente, pero difícilmente consideramos que esta situación se va a dar. Lo cierto del caso es que se podría dar que al momento en que la lactancia materna termine, pues entonces se elimine por completo la hora de lactancia,
más no así que la misma disminuya. Creo que pues para ustedes y para mí es claro identificar que esta había sido la práctica que se había dado hasta el día de hoy en la mayoría de los casos. Rara vez podíamos tener una trabajadora que estuviese tomando los 15 minutos de lactancia cada 3 horas o la media hora 2 veces al día. Por lo general era la hora completa de lactancia seguida, ya fuese al inicio de las labores, tengo un horario de 8 a 5 y ya no entro de 8 a 5, sino que entro de 9 a 5, o por el contrario, se tomaba esa misma hora al finalizar la jornada y entonces ya no trabajo de 8 a 5, sino únicamente de 8 a 4. Si bien es cierto, esta había sido la práctica que se había dado hasta el momento, muy generalizada a nivel de mercado, pues lo cierto del caso es que a partir de esta reforma, la normativa ya es clara y expresa en relación a la forma en que pueden darse o puede darse este espacio a la trabajadora. Al mismo tiempo, establece la norma que el patrono, dentro de las posibilidades de las labores que la trabajadora desempeña, debe darle descansos adicionales para, por ejemplo, la extracción de la leche en el lugar de trabajo. Entonces es importante también tener esto presente porque difícilmente va a poder estar la colaboradora, por ejemplo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, yéndose una hora antes de su horario regular, sin extraerse la leche. Hay una necesidad fisiológica de hacerlo, por lo tanto la norma establece o vuelve a reforzar que esos espacios durante la jornada de trabajo efectiva deben darse. Al mismo tiempo, toda esta normativa ha venido a generar nueva regulación sobre salas de lactancia porque establece nuevas obligaciones sobre las cuales Paola nos va a comentar. Gracias, Carolina. Bueno, en este caso, vamos a recordar inicialmente cómo funcionaban las salas de lactancia. En primer término, teníamos que los patronos inicialmente estaban obligados cuando tuvieran más de 30 trabajadoras en estado de lactancia a condicionar un lugar dentro del centro de trabajo para que las madres trabajadoras amamantaran sus hijos sin ningún peligro, estableciéndose así una serie de condiciones estructurales debidamente detalladas. En el caso anterior no existía, al no existir, perdón, un mínimo de trabajadoras requerido en este tipo de condiciones, entonces lo que el patrono debía de hacer era garantizar que las madres pudieran realizar dichos procesos en un lugar limpio, ventilado y con las comodidades básicas. Nunca, ¿verdad? Obviamente en un servicio sanitario o bodega o similares, así era como se establecía. No obstante, con las nuevas regulaciones desaparece esta determinación de una cantidad de madres trabajadoras lactantes en el centro de trabajo para que el patrono se encuentre obligado a condicionar un lugar seguro para la madre y el hijo lactante. Ahora, la nueva redacción establece que el empleador que tenga en su establecimiento madres en periodo de lactancia quedará obligado a condicionar un espacio ideal con el propósito de que las madres amamanten a sus hijos y, como lo mencionó Carolina, puedan extraer la leche y almacenarla. Almacenarla en un espacio adecuado, en un lugar, en su lugar de trabajo y, por lo tanto, hemos enlistado las condiciones principales que ese espacio debe de tener para que ustedes las conozcan. En este caso, el espacio físico va a tener que tener un mínimo de 6 metros cuadrados, una altura de 2 metros 40 centímetros. También tiene que estar abastecido de un refrigerador que va a ser de uso exclusivo para la conservación de la leche materna. Se requiere que en el lugar se encuentre una mesa pequeña, 2 sillas, también un lavamanos con su respectivo jabón, un dispensador de toallas de papel y un basurero con tapa para esto. También es importante que se cuente con biombos o alguna cortina o división que garantice la privacidad entre las madres y también tiene que procurarse una renovación del aire por medio de ventilación, ya sea natural o artificial. También debe existir una iluminación natural o artificial, ¿verdad? Según corresponda. Los pisos tienen que ser de material antideslizante. Y es importante también que el espacio cumpla con las disposiciones de accesibilidad que establece la ley 7600. También debe incorporarse un croquis con indicaciones de vías de evacuación en caso de emergencia.
Entonces, como podemos notar, esta mañana son muchos los cambios que esta reforma implica, por lo cual ahora quisiéramos compartir con ustedes nuestras recomendaciones de lo que consideramos puede generar la implementación correcta de estos cambios. Para detallarnos estas recomendaciones, le doy la palabra a Catalina. Gracias, Paola. Efectivamente, como ya hemos podido observar y conversar, existe varios lineamientos y varias documentación en especial que la ley es omisa en decir cómo y qué debe presentar el patrón, el trabajador, perdón, al patrono y el momento en que lo debe hacer. Por eso recomendamos que el patrono establezca una política interna que vaya a regular todas las licencias. Si ya esta empresa tiene, pues que incorpore estas nuevas licencias, si no las tiene así, y solicite la documentación requerida. Por ejemplo, para el de paternidad, ¿qué documentación debe presentar el padre? ¿En qué momento? Por ejemplo, si es una cesárea, si basta, por ejemplo, con la cita del nacimiento, si es un certificado médico o si simple y sencillamente puede ser hasta la foto del papá, ¿verdad? Con el niño en brazos, si ya eso da la licencia, ¿verdad? Entonces, tiene que estar muy establecido porque no está en este momento. Y como dijimos anteriormente, esta ley y estas regulaciones entran a regir a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Efectivamente, tenemos que estar preparados como empresas para afrontar esta situación. Otro tema importante es el de las adopciones, ¿verdad? ¿Qué documento debe requerir, aunque la ley lo establece? En el momento en que lo debo presentar, por ejemplo. Además, el de la tercera persona que se va a hacer cargo del niño. Si bien la nueva ley establece que es una resolución que va a dar el PANI, si el patrono no es un poco más flexible en esperar esa resolución, o por ejemplo una declaración jurada de que se va a hacer cargo del niño o que presentó la solicitud al PANI, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son todas esas cosas que tienen que estar bien establecidas en una regulación interna para que los trabajadores la conozcan y el patrono también tenga claridad en qué momento va a empezar a regir el fuero de protección. Otro punto importante que creemos que deben estar en las políticas es cómo y qué días, por ejemplo, tiene que tomar el padre sus días de licencia, ¿verdad? Porque como decía Carolina, son 2 días por semana, pero ¿qué días? Entonces, ahí tiene que existir un acuerdo entre las partes o quién determinar mediante una política cómo se va a determinar qué días, qué 2 días de la semana va a tomar el trabajador, puesto que la ley no indica cómo lo pueden hacer. Igualmente, el tema de la lactancia, por ejemplo, establecer, bueno, en qué los intervalos se va a escoger de los que mencionaba Carolina, en qué momento se llega a este acuerdo y cómo las partes pueden desde el inicio estar en coordinación con estos temas. Sin duda alguna, las políticas vienen a llenar estos vacíos que la ley nos deja hasta el momento. No existe un reglamento sobre estas nuevas reformas, por lo que consideramos que efectivamente desde ya las empresas deberían empezar con las políticas internas sobre las licencias, toda esta información que vemos que existen esos lagunas, esos vacíos dentro de la reforma, establecerla por este medio para que tanto, como les decía, el patrono y el trabajador estén alineados de cómo y qué deben presentar para poder ser beneficiarios de estas licencias de paternidad y de los demás que ya hemos comentado anteriormente. Hasta ahora, bueno, estos son los cambios más importantes que les queríamos comentar y doy el paso ahora a Carolina. Sí, muchísimas gracias, Catalina y Paola. Como bien decía Catalina, estos eran los temas que consideramos más relevantes compartir con ustedes el día de hoy en relación a esta reforma. Y bueno, como era de esperar, tenemos bastantes preguntas en el chat. Vamos a irlas respondiendo poco a poco. Voy aquí a devolverme hasta el inicio, ¿ok? Para que ustedes puedan el día de hoy aprovechar y despejar la mayor cantidad de dudas posibles.
Tenemos una primer pregunta que, bueno, Catalina de alguna manera ya se refirió previamente y le pido que tal vez la vuelva a reforzar porque nos preguntan, ¿los días de paternidad los escoge el empleado o el patrón? Como les decía anteriormente, la ley es omisa en eso, ¿verdad? Únicamente se establecen los 2 días por semana por las 4 primeras semanas, por lo que consideramos que el patrono y el trabajador se deben poner de acuerdo y establecerlo cómo hacerlo en una política, ¿verdad? Porque eventualmente quizá sea el trabajador el que debe decir, bueno, por ejemplo, la madre tiene que acudir a alguna cita un día a la semana en específico, entonces ese día sí que debería él quedarse con el menor, o cosas de este tipo, ¿verdad? O por ejemplo, si es cesárea, que tiene que acudir al centro hospitalario, o si tal vez no hay alguna ayuda externa, la abuelita del bebé, una cuestión de este tipo, que sea el día que realmente necesite. Consideramos que por medio de un acuerdo, las partes lo pueden llegar a establecer y efectivamente por medio de una política de indicar, bueno, cómo y cuándo se tiene que solicitar el día y por medio de una documentación o en el momento en que ya, por ejemplo, el nuevo padre establece que, bueno, le da la documentación necesaria al patrono para beneficiarse de la licencia, definir en ese momento los días en que va a tomar. Muchas gracias, Catalina. Ahora también nos preguntan en relación al pago de subsidio a los padres biológicos. Para los 2 días por semana que vayan a tomar los padres, el patrono paga el 50% y la caja el 50%. De ser así, la caja dará alguna especie de documento para esta licencia o para los 2 días de semana, el patrono paga el 100% del salario de esos 8 días. Paola, ¿podrías comentarnos? Sí, bueno, en este caso, se tiene que manejar como actualmente se hace, ¿verdad? Entonces, el patrono siempre va a reportar el 100%, ¿verdad? Siempre se reporta el 100%, lo que hace es que para efectos de depósito, por llamarlo de alguna forma, hace el depósito únicamente del 50% del salario, porque el trabajador después va a tener que gestionar ante la caja el pago del restante 50%, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Va a funcionar tal y como funciona actualmente para las trabajadoras en licencia de maternidad, ¿verdad? En el caso de los días a la semana que se tienen que tomar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, dependiendo del momento en que se dé, por ejemplo, si es en una quincena, ¿verdad? O en las 2 quincenas, pues eso se reflejará en cada una de ellas, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, al final, el patrono va a tener que pagar el 50% de esos 8 días de salario. Pero les repito, se mantiene el reporte tal y como corresponde actualmente. Lo único es que para efecto ya propiamente del depósito de salario, se cancela solamente o se deposita solamente el 50%. No hay ninguna variación a como se venía haciendo con las trabajadoras en maternidad. Sí, muchas gracias. Y a esto yo únicamente quisiera adicionar que como también comentaba Catalina, a la fecha no se ha establecido un procedimiento a nivel de caja en relación a la documentación que se va a extender o emitir para confirmar la existencia de licencia de paternidad. Nosotras pues pensamos que con base en la experiencia de la licencia por maternidad, es sumamente probable que una colilla de aviso de licencia sea lo que eventualmente la caja va a extenderle a estos padres biológicos para que puedan dar aviso a su patrono de que tienen derecho a estos 8 días de licencia. Adicionalmente a esto, quería aprovechar que la semana anterior también un cliente nos preguntaba si para facilidad en el tema del pago del salario y de la nómina se podían dar los 8 días seguidos y así únicamente registro esa licencia en una semana de trabajo y no en varias, ¿verdad? O a lo largo de un mes. Pero la norma es bastante clara en relación a indicar que la licencia debe disfrutarse 2 días por semana durante 4 semanas. Entonces, independientemente de lo que esto pueda impactar el proceso de nómina,
nuestra recomendación definitivamente va a ser mantener esa periodicidad de los días de licencia y que eventualmente se vean reflejados de esa misma manera en la nómina. Bueno, después tenemos otra pregunta que dice, como parte del nuevo fuero de protección especial para los padres, me imagino que el padre está obligado a presentar la documentación a la empresa de que tiene el hijo, ya sea que lo reconoció fuera del matrimonio o que está bajo matrimonio, etcétera. Catalina, no sé si te gustaría referirte a esta pregunta. Sí, como les comentaba, la ley efectivamente es omisa en este tema de la documentación, por lo que reitero la importancia de establecerle una política interna, qué documentos vamos a necesitar o qué documentos requiere el patrono para garantizar que efectivamente, por ejemplo, lo reconoció, si es el certificado de nacimiento, o por ejemplo, el caso de cesárea, si basta, por ejemplo, con la cita de la misma, ¿verdad? Definitivamente las políticas internas son las que nos podrían regular por el momento la documentación que el patrono podría solicitarle al trabajador mientras no exista alguna reglamentación al respecto. Sí, sobre todo porque además, como vemos, la norma dice que son 2 días por semana luego del nacimiento, o sea, de inmediato al nacimiento. Si esperamos a que haya una certificación de nacimiento del bebé, si esperamos que haya una resolución de un juzgado de familia reconociendo al bebé, pues evidentemente eso va a tomar mucho más que estas 4 semanas y más aún la primera semana donde ya hay 2 días que debieron haberse disfrutado. Entonces, de ahí nuestra recomendación de buscar internamente y según los criterios de la empresa, cuáles se consideran que pueden ser los medios probatorios del nacimiento de este bebé y que es el padre biológico del niño para disfrutar esta licencia. Al mismo tiempo consideramos que la caja va a tener que resolver esto, ¿verdad? De la misma manera en que se le emite el aviso al patrono de la licencia de maternidad, va a tener que dar eventualmente un aviso de licencia de paternidad. Lo que pasa, y lo conversábamos nosotras ayer, es que la mamá tiene derecho a tener esta licencia un mes antes del nacimiento. Hay tiempo suficiente de sobra para obtener el documento, llevárselo al patrono. En el caso de los papás, ¿verdad? Y por ejemplo un parto natural, que es un momento, puede suceder en cualquier momento, pues bueno, a partir del nacimiento estos 2 días empezarían a correr y eso va a ser un poquitito más complejo poder llevarle el rastro a la licencia. Pero esperamos que la caja establezca su propio procedimiento y en cuanto eso suceda nosotros podamos también compartirlo con ustedes porque definitivamente consideramos que es uno de los retos de la implementación de esta licencia. Luego nos preguntan si es la empleada quien define el periodo de lactancia. Hay un tiempo mínimo para que se le notifique al patrono antes de iniciar. Bueno, en este caso yo me voy a referir a esta pregunta que indicábamos que ahora en efecto es la trabajadora quien define cuál es el periodo de lactancia que va a tomar. Si bien es cierto, no se establece en la norma de forma expresa cuál debería ser el tiempo mínimo para notificarlo, con base en el principio de buena fe que debe regular en todas las relaciones de trabajo, pues esta trabajadora, previo a ingresar de su licencia postparto, debería comunicar por escrito a su patrono cuando desea utilizar o disfrutar esta hora de lactancia para que evidentemente pues se logre alinear, ¿verdad?, la necesidad de la compañía con el deseo de la trabajadora. Si definitivamente por razones objetivas y razonables, lo que la trabajadora quiere genera muchísimo conflicto o impacta mucho la operación del patrono, es algo que se puede conversar y que se puede negociar, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta que la intención de lo que debe prevalecer en una relación de empleo es el mutuo auxilio y la buena fe entre las partes. Entonces, sí es algo que debe tomarse en consideración. Luego dice, si la norma define un plazo máximo de lactancia, y yo creo que probablemente para muchos de ustedes aquí, e incluso para nosotras, esto hubiera sido lo ideal, pero no es así. Y creo que si en algún momento hemos tenido que ver en conjunto este tipo de temas, pues bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social recomienda al menos 1 año de lactancia del menor. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece que un mínimo de 2 años de lactancia es lo recomendado, pero lo cierto del caso es que hemos tenido situaciones donde
¿verdad? El menor tiene 2 años y medio, 3 años y se siguen emitiendo certificaciones de lactancia médica, y mientras eso exista por medio, el patrón no tiene la obligación de respetar la lactancia. Por lo tanto, no se ha establecido un plazo máximo de lactancia. Luego dice, con respecto al 50% que paga el patrono durante la licencia de maternidad, debe retener el 10.5 de la caja sobre ese 50%. Yo creo que ahí le pido a Paola reforzar lo que ya nos había comentado previamente. En este caso preguntan sobre la licencia de maternidad y el 10.5% que se le retiene a la trabajadora. Sí, bueno, vamos a ver. En este caso, efectivamente, digamos, este es el puntaje que se retiene, pero se retiene sobre un todo, ¿verdad? Recordemos que lo que el patrono, la obligación es, reporta el 100% del salario y hace la retención sobre el 100% del salario, ¿verdad? Porque las cargas sociales se mantienen igual. Lo que hace diferente es pagar, ¿verdad? El pago es el que hace la diferencia, porque paga solamente el 50%, pero para efectos de reporte siempre se reporta el 100%. Entonces no hay ninguna variación con respecto a esto, con estas reformas que plantea el Código de Trabajo, ¿verdad? Para que lo mantengamos siempre en la misma línea. Sí, muchas gracias. En efecto, así es. Luego también nos preguntan sobre los descansos adicionales en temas de lactancia. Si debe darse cada 3 horas un descanso adicional para la extracción. La norma no lo establece de esa manera. La norma lo que indica es que el patrono debe hacer un esfuerzo adicional para procurar un descanso a la trabajadora según las posibilidades que tenga el patrón. Entonces, en este caso, pues mi recomendación, y siendo que hay fueros de protección, ¿verdad?, sobre esta trabajadora en periodo de lactancia, es siempre, nuevamente, con base en el principio de buena fe y mutuo auxilio, verificar si a causa de las labores que tiene la colaboradora, por ejemplo, dar 15 minutos cada 3 horas es factible. Si eso no fuese factible y se pueden dar, no sé, 10 minutos cada 2 horas, que yo consideraría que es el plazo, que es un plazo razonable para que pueda haber una extracción de la leche materna, o luego de 3 horas y media dar un poco más de tiempo, ¿verdad? Es algo que se puede ofrecer a la trabajadora dentro de las posibilidades, y aquí sí quiero detenerme en relación a que debe hacerse un análisis razonable y objetivo de cuáles son realmente esas posibilidades, porque en el momento en que estos descansos se nieguen de una manera, llamémosla arbitraria o caprichosa, pues sí puede generar un problema para el patrón. Entonces, dentro de esas posibilidades que existen, si 15 minutos cada 3 horas es algo que se puede hacer, perfectamente puede hacerse, pero no hay una obligación expresa como tal en la norma. Porque igualmente sobre este tema nos preguntan si la trabajadora ya tiene 2 recesos de 15 minutos y el almuerzo de 1 hora, ¿podría usar estos recesos para la extracción o hay que dar recesos adicionales para la extracción? En este caso, si ya por norma de política interna de la compañía hay 2 recesos adicionales a la hora de almuerzo y además esta trabajadora está disfrutando de la hora de lactancia, ya el patrono, perdón, está haciendo estos esfuerzos adicionales de dar tiempo de descanso y la trabajadora podría utilizarlos para la extracción de la leche perfectamente sin necesidad de que haya recesos adicionales. ¿Esto por qué? Porque como les decía, la norma dice, no establece que tienen que darse X cantidad de recesos adicionales. Y en este caso en particular, ya la compañía los tenía definidos por política interna y podrían utilizarse para ese fin. Luego nos preguntan, con respecto a la licencia de paternidad, de 2 días, ¿la caja va a emitir algún documento tipo comprobante de incapacidades por esos días de licencia? Bueno, era lo que les comentábamos. Si bien es cierto, la norma en particular no lo regula, el Código de Trabajo no lo regula, como tampoco regula expresamente la licencia de maternidad, pero sí lo hace la regulación sobre licencias de la caja. Y esperaríamos entonces que eventualmente se realice ese ajuste a la normativa de la caja para que se emita ese tipo de comprobante. Nosotras consideramos que definitivamente es algo que va a venir a pesar de que aún no se ha establecido. Luego dicen, los días de licencia de paternidad se pueden negociar entre las partes para que se tomen los 8 días seguidos. Catalina, ¿podrías comentarnos? Sí, gracias.
Bueno, la ley es muy clara en que son 2 días por semana por 4 semanas, ¿verdad? Entonces, consideramos que este tema no podría negociarse a menos de que exista una cosa fuera de lo común, ¿verdad? Tal vez que la mamá quedó internada, un tema de estos, pero en principio no podría negociarse porque la ley es muy clara en que son 2 días por semana por las primeras 4 semanas. Ese es nuestro criterio en este tema. Sí, y ahí yo únicamente quisiera adicionar que ya tuvimos la oportunidad de comentar sobre este tema con algunos clientes y hay quienes ya tenían licencias de paternidad, ¿verdad? Por discrecionalidad del patrono y se ha decidido, por ejemplo, mantener o aumentar el beneficio. Entonces, si yo tuviese un beneficio mayor a estos 8 días y quiero, por ejemplo, complementarlo, puedo dar los primeros 8 días seguidos y posteriormente distribuir los que quedan restantes que la ley establece en las siguientes semanas. Pero eso únicamente si hubiese pues un beneficio adicional o en exceso a lo que la ley establece. Esto para evitar que el trabajador vaya a reclamar, sobre todo porque es muy importante indicar que la ley sí establece expresamente que aquella licencia de paternidad que no se respete le da al trabajador la posibilidad de dar por terminado su contrato de trabajo con responsabilidad patronal y expresamente establece que adicional a sus prestaciones de ley, entiéndase preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo, o se le deberá cancelar a título de daños y perjuicios la suma de 6 meses de salario. Entonces sí es un tema muy sensible que en caso de que no se implemente de la manera correcta puede generar ciertos riesgos para la compañía. Y bueno, además está decir que por eso seguimos recomendando la importancia de tener una política interna muy clara para evitar todo este tipo de temas. Y el último comentario que tenemos en el chat es en relación a una compañía que ha tenido a personas en lactancia por hasta 4 años y en efecto nosotros hemos visto ese tipo de situaciones y mientras, como les decía, la certificación de lactancia permanezca vigente, debemos ser respetuosos de ese fuero de lactancia y adicional a esto, como lo comentaba Catalina a lo largo de la presentación, si eventualmente por el motivo que sea, este tipo de situaciones quieren terminarse por mutuo acuerdo, pues bueno, anteriormente tanto la ley como el criterio del Ministerio de Trabajo establecía que la única indemnización adicional que debía darse a una persona que estuviese en lactancia y cuyo contrato de trabajo terminara era 10 días de salario. Hoy eso queda abierto a determinarse en sentencias si fuese un proceso judicial o una discusión judicial, o cuando se va a determinar entre las partes por un mutuo acuerdo, pues muy probablemente estos montos van a subir, ¿verdad? Y es algo que hay que tomar en cuenta cuando hay una certificación de lactancia extendida, por ejemplo, por 4 años si se necesita tomar algún tipo de decisión. Tenemos un par de preguntas más. La certificación de lactancia, ¿cada cuánto es recomendable solicitarla? Ojalá previo al vencimiento de la que consta en el expediente de la colaboradora. Si va a terminar, la certificación es extendida hasta el 30 de mayo, ojalá entonces pedirla en la semana del 20 de mayo, para que la trabajadora tenga la posibilidad de ir y obtener la certificación, que como ya bien nos dijo Paola también hace unos minutos, el patrono hoy tiene expresamente que dar licencia con goce de salario para que la trabajadora vaya a obtener esta certificación de lactancia. Y si la certificación de lactancia ya expira y no se ha solicitado, en cualquier momento. Nuestra recomendación sí va a ser no tomar ningún tipo de decisión porque la última certificación de lactancia que consta en el expediente está vencida y ya no hay más. Si algo así sucede, nuestra recomendación va a ser expresamente, ojalá por escrito, solicitarle a la trabajadora que remita una nueva certificación a su expediente personal y si no lo hace, pues ya podríamos entender que el fuero ha desaparecido y se le toma algunos días aportarlo, pues bueno, el fuero y la hora de lactancia se mantiene. Y teníamos otra pregunta, dice, en el caso que la jornada sea continua y el descanso durante la jornada sea de 30 minutos únicamente, ¿puede una trabajadora en licencia de lactancia solicitar a su patrono unos 30 minutos adicionales
para extraerse la leche o cómo debe tratarse. Bueno, en este caso en particular, ya se toma la hora de lactancia, ya sea al inicio de las labores o al final, o 30 minutos durante toda su jornada, 2 veces al día. Los 30 minutos de descanso van a ser para ingerir alimentos. Esos 30 minutos no pueden computarse para la extracción de leche. Y por lo tanto, como decíamos anteriormente, el patrono deberá hacer un esfuerzo para que, según las posibilidades que tenga derivadas de la función que realice la trabajadora, darle descansos adicionales. Recapitulando, va a tener la hora de lactancia completa, los 30 minutos de almuerzo y el patrono va a tener que hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad? Y es importante que reforzar esta palabra, que realmente hay un esfuerzo de tratar de dar descansos adicionales a lo largo de este día. Y bueno, según el chat, esa era nuestra última pregunta del día de hoy. Realmente a mí me alegra muchísimo que hayan tenido tantas preguntas, que hayamos podido ayudarles un poco a entender este nuevo cambio en la regulación. Todas estas licencias realmente han sido muy esperadas, venían de proyectos de ley que tenían muchísimo tiempo de estar en la asamblea. Como lo han visto a lo largo de esta mañana, la intención principal es procurar la mejor atención y bienestar del menor de edad, que es digamos, el interés superior inclusive al de la mamá o el papá, que el niño recién nacido sea bien atendido, tenga un periodo de adaptación, pueda ser bien alimentado por su mamá, etcétera. Y bueno, lo cierto del caso es que es algo de aplicación para todos los patronos y que en muchos casos es un beneficio absolutamente nuevo. Así es que nosotros quedamos en total disposición para ayudarles a asistirles con cualquier inquietud o necesidad que tengan sobre el tema. Les agradecemos mucho haber participado el día de hoy y los esperamos en próximos webinars. Gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos y muchísimas gracias por acompañarnos.